Muy buenos días tengan todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando la bendición de Él para todos ustedes. Queremos compartir en esta mañana una lectura para presentar de manera sencilla el Evangelio del Señor Jesucristo. Y vamos a leer en Juan capítulo 3 varias referencias que el Señor Jesucristo hace acerca de lo que es creer en el Hijo. Él dice en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pasemos al versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esperando la bendición del Señor. Amén. En los versículos que hemos leído, la palabra que más se repite es la palabra creer. Y creer es mucho más que solamente aceptar que algo es cierto. Como la mayoría dice, bueno, yo creo en Dios. Sin embargo, creer va mucho más allá que eso. En las Escrituras, el verbo creer aplicado al Evangelio implica no solamente aceptar que algo es verdad, en el caso de Dios, de que Él existe, sino creer lo que Dios dice en su palabra. Eso implica el aceptar con plena confianza la palabra de Dios como la verdad absoluta. Creer en el Señor Jesucristo es recibir esa bendita persona como su único y suficiente Salvador, entendiendo que Él es aquel a quien Dios ha enviado. No es solamente aceptar la verdad como cierta, sino confiar plenamente en esa verdad, de tal modo de que vivamos a la luz de esa verdad. Y es lo que indica ese versículo. Lo primero que dice allí es ¿qué debemos creer? Él dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y eso implica que nosotros debemos creer que Cristo fue levantado por Dios allí en la cruz, para que todo aquel que mirase con fe al Señor Jesucristo sea salvo. Que nosotros también estamos contaminados con el veneno del pecado y que necesitamos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo para ser salvos. Eso es lo primero que debemos creer, que si no lo hacemos, como era la experiencia de Israel en el desierto, estamos así corriendo el grave peligro de perecer eternamente. Es lo que refleja los primeros versículos. Cristo fue levantado por Dios para darnos a nosotros la salvación de nuestros pecados. La otra que debemos creer en el versículo 16, que Dios nos ama tanto, a pesar de que somos pecadores, que envió a su Hijo a ser sacrificado en este mundo para ofrecernos el perdón de nuestros pecados, para darnos así la salvación. No envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De modo que la salvación que Dios ofrece está basado en esa obra que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor, como una muestra de ese amor que Dios tiene para todos nosotros. Eso es lo otro que debemos creer, que Dios nos ama y no quiere que nosotros perezcamos,
sino que más bien nos está ofreciendo la vida eterna. Lo otro que dice allí que debemos creer es que toda la autoridad y todas las cosas han sido entregadas en las manos del Hijo. Solamente por Él es que nosotros podemos tener la salvación y el perdón de nuestros pecados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces ya hemos considerado que debemos creer. Ahora la razón es, ¿por qué debemos creerlo? Porque si no lo hacemos, entonces seremos condenados. El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree en la verdad que Dios ha revelado en su palabra, entonces está exponiendo su alma a perderse eternamente. Y porque el que no cree, dice la Escritura allí también, que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso te invitamos en esta mañana a considerar si tú crees verdaderamente en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Y si no es así, considerar el peligro al cual te estás exponiendo, el de la condenación eterna. Pero si tú recibes a Cristo y decides creer esta verdad, aceptándola en tu corazón, entonces disfrutarás de lo que la palabra promete, la vida eterna, el perdón de tus pecados. Que el Señor le ayude a creer verdaderamente en el Señor Jesucristo. Amén.